Bien, amigos y amigas, hola, buenas noches. Ya estamos comenzando, como todos los días miércoles, un nuevo programa de Estación X. Bueno, como toda la semana en realidad, pero como los días miércoles corresponde a Salud y Educación. Y no estoy solo, estoy acá con mi compañera María Ábalos. ¿Cómo estás, María? Hola, buenas noches. Aquí estamos muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, María, cuéntame cómo te trata la vida. Bien, estuvo bien los días de lluvia, tuvimos lluvia, ha hecho falta, sí, pues falta que hartos milímetros de agüita más para poder estar tranquilo y alcanzar, poder sobrellevar la sequía que estamos viviendo, ¿cierto? Pero bien los días nublados me asientan a mí. Oye, ¿qué problema con eso también? Yo creo que cuando yo era niño, por ejemplo, jamás nos hubiésemos imaginado que a esta altura íbamos a estar en estos problemas con el agua, siendo que ya era un lugar tan bello y con tanta agua en distintos lugares. Sí, bueno, ya sí, pues uno cuando va a lugares ve con harta nostalgia, ¿cierto? Lugares que uno se iba a bañar, para allá, para las Chilcas, ¿cierto? Las pozas que se hacían. Bueno, eso ya no existe. Nuestros hijos ya no conocieron esos lugares con agua y difícilmente creo que se vuelva a ver. Claro, tienes toda la razón con eso. Oye, María, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, traemos un tema bien interesante. Nos vamos a enfocar hoy día en la educación, ya cómo se ve quizás grandes pensadores, filósofos, quizás cómo ven ellos la educación, pensando que la educación debería hacerse con los estudiantes, más que para los estudiantes. Entonces ahí podemos hablar y poder ahondar en temas de educación, que va a estar bien interesante. Claro. Sí, oye, y este tema de la educación que no es menor dentro de las necesidades que tiene la sociedad para poder salir adelante, se ve un poco entroncada con la forma a veces en la que el sistema opera o las necesidades que el mismo sistema presenta para nuestros pequeños. Claro, sí, bueno, ahí hay harto tema, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo o no con los modelos que se aplican a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso, al menos durante el programa vamos a poder hablar y evidenciar, ¿cierto? Lo que uno cree, lo que a uno le gustaría o lo que se viene para ahora en el modelo, ¿cierto? En este tiempo. Claro, importante lo que dijiste tú en todo caso, lo que uno cree, que sigue siendo lo que nosotros pensamos y no tiene por qué ser la misma verdad para todos, ¿cierto? Sí. No tenemos por qué todos estar de acuerdo. ¿Te parece si vamos un temita, María, y volvemos? Perfecto. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta acá en Estación X, en este día miércoles 25 de agosto. Oye, quiero detenerme un poco en este día y saludar a mi querida hermana Valeria, que está de cumpleaños. Un gran abrazo para ella. Y a la pequeña Amaranta también, un gran saludo en su cumpleaños. Así que felicidades para ellas dos. Bueno, importantísimo para nuestro programa, ¿cierto? Nuestros auspiciadores, que vamos a saludar muy afectuosamente, a Hotel Canino La Manada, ¿cierto? Ellos llevan 8 años recibiendo perritos en un entorno privilegiado, así que entre los servicios que ellos ofrecen se destaca el monitoreo permanente de todos los perros. Duermen dentro de la casa, tienen calefacción y uso de aceites esenciales, y claramente envían señales, ¿cierto? Fotografía a los dueños de los perritos. Oye, un aplauso para nuestros amigos de Hotel Canino La Manada. Ya, saludar a otros de nuestros importantes auspiciadores también, que sería a Underground,
ubicado acá en Balmaceda 579, a un costado del búnker de la radio. Nuestros compañeros de Underground nos ofrecen una gran cantidad y variedad de ropa urbana, oye, de muy buena calidad y muy exclusiva. Así que invitamos a todos los amigos que gustan de vestir bien, que vengan. Para aquellos que les gusta la pintura también, una gran cantidad de spray y para los grafitis. Oye, y te doy un dato también importante. Llegó algo nuevo a Underground, ¿ya? Half-Life llegó a Underground, así que importante que son unidades limitadas, así que los invitamos a que visiten, ya acá en Balmaceda 579 y vean todos los accesorios nuevos, ropas que hay en Underground. Oye, un aplauso para nuestro amigo entonces de Underground. Oye, y por último saludar a nuestros amigos de El Económico y Suyapita, con una gran cantidad de artículos de aseo y del uso necesario para cualquier hogar. Así que nuestros amigos nos acompañan dentro de todo el valle de Yayay propiamente tal. No solamente tienen bajos precios, sino que aparte de una excelente atención, siempre están dejándole algún regalito, algo a sus clientes. Así que se viene concurso, se viene concurso de 18, así que hay que estar ahí expectante a nuestros amigos claro, de El Económico y Suyapita. Un aplauso entonces para nuestros amigos. Ya, oye, y volviendo con el tema del que hablábamos antes sobre la importancia que tiene la educación para nosotros y un poco esperando que sea beneficioso todos los cambios que vienen o todo lo que pueda aportar la nueva Constitución, ¿cierto? Es claro que los problemas que arrastra la educación chilena poco a poco se han ido dejando ver su efecto con actos tan simples como que a la mayoría de los profesionales o a muchos de ellos deja de gustarles su trabajo en tan corto tiempo. O muchos de ellos no tienen ni un contacto de manera personal con su trabajo que los hace transformarse netamente en una máquina. O sea, el sistema laboral donde anteriormente te había preparado el colegio hace que tu mente crítica, tu capacidad de pensamiento, se vean aplacados en una función específica más que en las capacidades que tú tengas. Claro, como dijo una muy buena amiga, nos convertimos en hacedores de cosas, ¿cierto? Sin mayor involucramiento pero también ahí yo creo que puede partir desde la estructura vertical, ¿cierto? Que tienen algunas instituciones privadas, públicas, de cualquier índole, donde nos da la capacidad a los trabajadores y trabajadoras de involucrarse claramente, sino que es más fácil mantener al margen y también no explotar toda esa capacidad, ¿cierto?, de aportar. Oye, es súper importante eso. Y lo otro, el trato que el mismo sistema ha tenido con los docentes, que tan importantes son en el funcionamiento de un buen sistema. Y eso se deja ver con algo tan simple como la deuda histórica que a lo largo de tantos años ha mantenido el descontento de tanto docente que finalmente, si bien uno hace el trabajo porque le nace, también existe esta otra necesidad económica para funcionar. Claro, sabes que yo pienso que, o pensé quizás, o confié, que con el estallido social iban a cambiar muchas situaciones y siento que estamos estancados en algunas demandas, ¿cierto? Porque
esto de la pandemia, el estallido social, la desigualdad que muchos se vieron enfrentados, incluso algunos ministros no pensaban siquiera la desigualdad que había o que habían poblaciones periféricas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, quedó claro que o es lo que uno ve en redes sociales, o lo que uno conversa, o lo que uno en el contacto del día a día, que quedó claro que no necesitamos más iglesias, ¿cierto? Necesitamos más educación, que no necesitamos más armamento ni tanques, sino que necesitamos más ciencia, ¿cierto? Que necesitamos más hospitales, más estudios, tecnología, eso necesitamos. Pero siento que eso quedó a la vista, ¿cierto? Pero siento que, no sé, como que nos quedamos estancados y tenemos claro qué es lo que necesitamos para poder avanzar en un país más justo, y no veo señas de que esto vaya a cambiar. Mira, el tema yo también lo veo, si bien tengo toda la fe y la esperanza de que la situación nos va a ir bien con este planteamiento hacia el futuro, también noto lo que tú decías un poco, que por una parte están los políticos que no tienen idea de la situación que está funcionando. O sea, cuando este modelo viene todo como desde la República de Platón. Entonces, Platón decía que los políticos son aquellos que sabían de lo que sucedía en las polis, en la sociedad. Por lo tanto, si tú ves hoy día una persona que gana 8 millones de pesos, que no usa el sistema público, realmente no tiene idea de lo que sucede en el Chile, en el grueso de Chile, en el 85-90% de la gente que hace fila en el sistema público, que tiene que hoy en día concursar a sus hijos como en una tómbola para poder postularlo a un colegio. Eso, por más democrático que sea el país, lo hace igual bastante injusto e impuesto, te guste o no. Claro, pero bueno, tampoco quiero ser tan pesimista, es lo que yo pienso, ¿cierto? Es lo que yo siento, pero confiemos que... Ahora, ojo, que yo estoy hablando directamente del sistema, no con la gente que está trabajando hoy en día. Tengo hartos conocidos y amigos que trabajan en la educación, y el pensamiento ahora dista bastante de lo que el sistema quiere, pero siguen entruncados por la exigencia de este mismo sistema. Claro, es que en todos los sistemas hay exigencias ministeriales, ¿cierto? Donde te dicen cuál es qué tienes que cumplir, las metas, tienes que cumplir las horas. Entonces, claramente uno puede estar de acuerdo o no en un sistema, pero tú estás inserto en todo lo que tiene que ver la institución. Entonces tienes que acatar muchas veces y cumplir lo que se te mandata. Claro, el problema con eso es que no se toma mucho en cuenta. Yo lo que veo desde afuera, el pensamiento crítico del docente. Entonces, está reconocido que un sistema educacional, la calidad de jamás va a pasar por encima de la calidad de sus docentes. O sea, finalmente termina siendo el docente quien le da la calidad al sistema, pero el sistema mismo o el gobierno entrunca un poco esa posibilidad de que el mismo arte o pensamiento crítico del profesor pueda ejecutar mejores funciones para los alumnos. No sé si me entiendes con eso. Sí, entiendo, porque Paulo Freire, ¿cierto? Que es el precursor de la pedagogía crítica, justamente nos decía eso, ¿cierto? Que la educación era una fuerza capaz de empoderar y liberar a las personas, ¿ya? Entonces, ahí justamente va lo que dices tú, ¿cierto? Esta mirada crítica respecto a la educación,
destacando estas conexiones que se dan entre los problemas individuales y el contexto social. O sea... Mira qué interesante. Sí. Y él enfatizaba, ¿cierto?, la importancia de la coordinación, claro, la indagación y el proceso de aprendizaje. Bueno, el trabajo más conocido de Freire, la pedagogía del oprimido. Entonces, él nos da cuenta de aquello, de que, claro, que los alumnos se les podría, ¿cierto?, potenciar esta mirada crítica respecto al sistema educativo, a la educación, y hacer la educación con los alumnos y no para los alumnos. Claro, yo el otro día estaba leyendo un artículo, realmente no me acuerdo dónde, pero decía más o menos que dentro de la sociedad, un país fructífero sería claramente como un país democrático. Pero y este sería capaz de permitirle al individuo desarrollar sus potencialidades con el fin de mejorarse a sí mismo y permitir mejorar al sistema. Pero claramente no es lo que se ve en los sistemas educacionales, y sea tanto público como privado, sigue siendo cumplir una cierta normativa más allá de si eso va de acuerdo a tus capacidades o a lo que tú quieres lograr en el camino. Claro. Justamente. Como decía, pues es un tema que da para mucho, ¿cierto? Hay hartos exponentes que nos dicen respecto a los modelos educativos que están un poco obsoletos hoy en día. Claro, mira, hay un filósofo específicamente que tenía que ver con la educación. Él se llama John Dewey. Este tipo era norteamericano y murió en 1952, era psicólogo, pedagogo, filósofo, y tenía unos libros bien interesantes. Yo leí parte de uno que se llama Democracia y Educación y que habla más o menos cómo debiese funcionar el sistema educativo para que la democracia fuese productiva. Porque mientras no se permita la libertad de expresión desde el principio, donde se comienza a educar un individuo, difícil va a poder liberarse más adelante, porque es como un experimento que hacían, que cuando tú le pones reja cierto tiempo a algunos animales, después no necesitas mantener la reja, sino que puedes sacarla y ellos se van a mantener en el espacio sí o sí. Claro. Y tiene que ver mucho con el conductivismo en realidad. Bueno, este señor decía que el ideal de la educación no era que el niño acumulara conocimiento, sino que desarrolle sus capacidades de forma que se le pudiese ayudar nomás. Él proponía el método experimental como base de la educación y desarrollar las competencias necesarias para resolver sus problemas cotidianos en la vida, porque muchos hemos sentido que hay una gran cantidad de cosas que vemos en el colegio, oye, que nunca más las volvemos a usar. Entonces, que la educación fuese práctica, preparándote directamente para tus necesidades y sobre todo de tu entorno, sería, yo creo que sería beneficiosa desde cualquier punto, desde el desarrollo tanto a nivel cognitivo, del desarrollo social, y eso permitiría que la sociedad también se desarrollara de buena manera. Claro, porque como dices tú, hay harta teoría quizás que no se ocupa habitualmente en la vida cotidiana, ¿cierto? Y desde ahí, por ejemplo, se podría pensar quizás en el tema, por ejemplo, que no se trabaja tanto las habilidades blandas, ¿cierto? Con los niños, las emociones, porque ciertamente hay muchas personas que uno ve después en la parte laboral, ¿cierto? Que son uno puede tener toda la expertise técnica, ¿cierto? Pero hay hartas habilidades que se deben aplicar y son un complemento. Claro, hasta la empatía, básicamente. Claro. Estamos acá en Radio Azúcar, en su programa Estación X, específicamente con nuestra amiga María Ábalos. Yo soy José Román.
estamos hablando de la educación, pero desde una mirada de la filosofía para todos los amigos que se vienen integrando, y estamos específicamente dialogando sobre Paulo Freire, se me enredó un poquito, y John Dewey, que son dos filósofos que se han dedicado específicamente a la educación. María, ¿te parece si vamos a un temita y volvemos? Perfecto. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta acá en Estación X con mi compañera de estudios acá, María Ábalos. Ella es asistente social, mi nombre es José Román, y estamos hablando en este día miércoles que corresponde a salud y educación. Estamos hablando específicamente de la educación, pero desde una mirada un poco más filosófica, esperando que en realidad cambiar nosotros mismos el concepto, si bien el sistema nos quiere imponer algo o una forma de pensar, cabe recordar y señalar que siempre el actor o el factor principal de cada uno de los sistemas que existen en la sociedad somos nosotros mismos. Entonces somos nosotros, y todo lo que ha hecho el hombre se puede cambiar. Así que luchar siempre por evolucionar de la mejor forma es lo que esperamos, y sobre todo en la educación, que como decíamos delante, tan necesaria para que nuestra sociedad siga avanzando hacia lo que la evolución espera de ella. Estábamos hablando delante de este filósofo norteamericano, psicólogo, John Dewey. Este señor decía cosas que me llamaron bastante la atención. Una de ellas era que, mira, la educación no podemos separarla de la sociedad. Por lo tanto, es como que un sistema educativo no puede estar definido si la sociedad que queremos lograr no lo está. Porque el sistema educativo va a funcionar en base a lo que la sociedad espera hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de que no se puedan separar? Que hoy en día las grandes empresas influyen directamente en los programas gubernamentales, y que la política hoy en día es la sombra de los grandes negocios en la sociedad. Entonces, esto genera una sociedad injusta, antidemocrática y dominada por las grandes empresas. Y la competitividad en la que el alumno está sumido hace que hoy en día, por ejemplo, actos tan simples como que un alumno quiera ayudarle a otro compañero en su tarea sea casi un pecado. O sea, querer prestar una ayuda en la forma que el sistema opera está mal visto. Eso es un poco loco. Eso ha hecho, como hablábamos las veces anteriores, María, tú hablabas sobre ello específicamente de los problemas de salud mental que son tan poco visibles, y un problema para este sistema, y que este mismo sistema es el que los causa. Claramente el sistema educacional es de que estamos hablando, pero esto en global, el hecho de nuestra idea sobre el trabajo o nuestra idea sobre el futuro, muchas son sembradas en el colegio. Entonces también hay un poco de responsabilidad sobre lo que estamos plasmando en la mente de nuestros niños. Claro. Mira, sí, al menos concuerdo contigo respecto a aquello. Y como yo hablaba de Freire hace un momento, y bueno, y mencionaba que era un precursor de la pedagogía crítica, y no dista mucho de lo que tú mencionabas, porque la pedagogía crítica, ¿cierto?, tiene mucha relación con estas relaciones sociales participativas, comunitarias y democráticas, ¿ya? Mediante acciones y prácticas liberadoras. Entonces, yo creo que tomando en cuenta lo que hemos dicho, todos estamos de acuerdo que, claro, que la educación, este tipo de educación donde logra a las personas el pensamiento crítico, es claramente liberadora. Oye, sí, es súper importante esa situación. Finalmente, lo que pasa es que el sistema está un poco... la forma en que trabaja, está esta necesidad de que nuestros niños acumulen conocimiento,
y después rindan una prueba frente a los profes. Entonces, lo que se está midiendo claramente es tu capacidad de acumular más que de criticar. Y finalmente, de esa forma preparamos a nuestros niños para que salgan al mundo laboral de este sistema que todos nos damos cuenta que es poco democrático y bastante injusto. Sí. Sí, y bueno, sí, efectivamente así es, y se transforma en un mundo de lo oprimido, ¿cierto? Sin capacidad de y te vuelvo a mencionar, nos volvemos hacedores de cosas sin criticar nada y hacer las cosas como están establecidas. Claro, ¿te acuerdas que en el programa anterior estuvimos hablando sobre los principios básicos de la filosofía? Uh-huh. y eso permitía que en realidad poder simplemente poner patas para arriba todo lo que te han enseñado. Todo aquello que nos han dicho que es así, pero a nosotros nos resuena a otra cosa, es importante cuestionarlo. Oye, María, vamos a ir al corte obligatorio y volvemos, ¿te parece? Perfecto, me parece. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta acá en Estación X, por acá por la Radio Azúcar 96.3, la más dulce de Chile. También nos puede escuchar por www.radioazúcar.cl y pincha el banner JJ. Estoy acá con mi compañera María Ábalos en este día miércoles 25 de agosto y estamos hablando sobre educación específicamente. María, interesante han estado los temas, pero bueno, también es importante que esto tenga una solución dentro del contexto, ¿cierto? El problema que estábamos hablando era sobre cómo está funcionando en ciertas normas o en ciertos rubros la educación. Bueno, como decíamos, que la forma quizás en que se educa hoy en día hace que cuando salgamos al mundo laboral y busquemos los objetivos que nos planteamos, nos encontremos con muchos problemas. En muchos de nosotros quizás el objetivo se vuelve buscar una estabilidad económica, y ese es un punto que es muy superficial cuando vemos que se logra. Nos vemos entroncados en nuestra propia vida, quizás atrapados en este mundo laboral donde si bien adquirimos potencia económica, perdimos tiempo. Nos hacemos presos del trabajo, y ya el tiempo que ocupábamos en satisfacer nuestras necesidades tan básicas como compartir con la familia quedan de lado, y eso va llenando de angustia a la gente, y estos problemas de salud mental van cada vez más proliferados. Claro, y muchas veces uno se escuda en decir que es desarrollo personal, ¿cierto? Que es desarrollo profesional, y uno a veces se tapa de estudio, de trabajo, claro, y se engaña, ¿cierto? Pensando que es un desarrollo personal, pero no se da cuenta que deja de lado otro sistema tan importante como es la familia y las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. Claro, oye, mira, y ¿sabes qué? Y finalmente, la mayoría de los trabajadores no tiene idea del objetivo social que cumple su labor, o menos, como decíamos delante, posee algún vínculo personal con eso. Claramente el trabajo es una dictadura. Son muy poca gente, solo los gerentes, los altos cargos, que pueden desarrollar su creatividad y la mente crítica. El resto cumple una función específica, y por lo tanto es como llegar en la mañana, sacarse el cerebro, dejarlo en un cajón, cumplir la labor, terminar el día, tomar el cerebro y volver a colocárselo. Claro, mira, a modo personal, me he cuestionado también que muchas veces hay niños adolescentes que a los 17 años salen del sistema educativo, ¿cierto?, de la enseñanza media, y ya a esa edad ya tienen que definir y decidir cuál va a ser qué estudiar y en qué se van a desarrollar a futuro, ¿cierto? Entonces
te lo comento porque mi hijo ahora está en proceso de salir de cuarto medio y claro, me dicen cómo pretenden que yo con 17 años ya defina lo que va a ser mi educación a futuro, lo que voy a estudiar. Entonces, por ahí también sería importante quizás, no sé, cómo poder abordar ese paso que pasan los jóvenes ya a tan corta edad tienen que definir su futuro. Claro, es complejo un poco el tema porque finalmente si solo nos dedicamos a adquirir contenido no vamos a ver realmente finalmente qué es lo que queremos. Por ejemplo, si un profesor le diera una tarea a un alumno sobre averiguar sobre las travesías de Pedro de Valdivia, un ejemplo, en cualquier medio de ellos encontrarían que lideró la conquista de Chile, que fundó grandes ciudades como Santiago, La Serena, Concepción, Valdivia, etcétera. Pero si buscamos las otras intenciones, veremos que solo buscaba poder, que usurpó las tierras, causó gran genocidio, gran capacidad de destrucción. Entonces, decía que los profesores deben enseñar a los alumnos que hay una información contradictoria en el mundo, que nuestra sociedad tiene verdades y mentiras y que solo un pensamiento crítico nos ayudará a discernir una vez que tengamos la información, en realidad sobre algo que nos llame la atención. No sé si me entiendes esta idea. Sí, te sigo. Claro, que finalmente la experiencia es lo que conecta directamente con lo que se va a aprender. Entonces, desde ahí hay que trabajarlo. Y para redondear un poco este tema es qué se debería hacer. Y hay conceptos que quizás deberían cambiar su forma. Por ejemplo, hay una doctora en educación que se llama Catherine Lecuyer. Ella es canadiense, es divulgadora también, y lo que plantea que hay que cambiar los conceptos en realidad. Se debe cambiar el concepto de la autoridad, que la palabra aguda es grave, no porque lo diga el profesor, o sea que 2 más 2 es 4, no porque yo lo digo, sino porque es verdad, que los profesores finalmente entregan contenidos, no verdades. Y ese es un punto súper importante que se debiese tomar en cuenta, porque muchas veces la autoridad del profesor impide que el alumno se pueda desarrollar libremente. Claro. Mira, es que eso, mira, me resuena un poco eso de la autoridad, ¿cierto? Porque sabemos antiguamente, desde cómo nos conversan nuestros padres, la autoridad y el maltrato que ejercían algunos profesores, que iba de la mano con la educación. Ellos atribuían ese tipo de conducta a estar educando a los niños cuando se portaban mal, por ejemplo. O no hacían lo que efectivamente ellos mandaban. Entonces, ahí se va viendo con el tiempo, desde la experiencia, cómo tiene que funcionar el modelo, ¿cierto? El modelo educativo. Claro, lo que pasa es que al no desarrollar el pensamiento crítico en el individuo, no comprende la verdadera situación de por qué hay ciertas cosas que no debe hacer. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño que no debe fumar porque nosotros le decimos, porque somos la autoridad y es malo, él lo va a hacer cuando no esté en presencia de alguna autoridad. Sin embargo, si le desarrollamos un pensamiento crítico y que vea que debe cuidar su cuerpo y que es nocivo para su propia salud y que su desarrollo se va a ver afectado, da lo mismo si tiene alguien al lado. O sea, él no va a fumar porque él va a comprender que es malo y nocivo para sí mismo, y eso va a ser de acuerdo al propio concepto crítico, más allá de lo que le digan. Claro, sí, justamente eso. Respecto a lo que tú mencionas, claramente hay que cambiar el paradigma, ¿cierto? De, como dice, solo entregar conocimiento, pero ¿qué hacen los niños
¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué hacen con este conocimiento? ¿Lo aplican? ¿Lo critican? ¿Lo reflexionan? ¿Se da esa instancia? ¿Se entrega esa instancia a los niños, niñas y adolescentes? ¿Se da en el aula esa instancia? Mira, no sé realmente cómo funciona directamente, porque yo al menos no estoy en el aula, pero sí uno reúne información y la situación sigue siendo la misma, donde debo aprender ciertos conceptos y memorizarlos para que se me mida mi capacidad frente a otros compañeros, ¿cierto? Y en esta tónica, en realidad nosotros, y me digo nosotros porque claramente el educador no es solo el profesor, sino nosotros como padres, como sociedad, debemos asumir que nosotros transmitimos conocimiento, no generamos verdades, como decíamos antes, que tener autoridad realmente debemos asumir que somos humanos y que erramos, por lo tanto nuestros niños deben sentir que el deseo que nos mueve es su propio desarrollo y no tener la razón, porque claramente nos podemos equivocar y seguir teniendo autoridad, ya que esta autoridad, como decía adelante, no se debe basar en el poder o en la perfección, sino en la confianza y en el desarrollo. Que los únicos educadores perfectos son aquellos que usan su autoridad para fingirlo. No existe educador perfecto, ya que claramente no existe ser humano perfecto. Claro. Mira, estaba leyendo algunas frases que invitan a reflexionar sobre la práctica docente de Paulo Freire, ¿ya? Y bueno, él dice que enseñar exige saber escuchar, ¿ya? También nos dice que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ¿ya? También nos dice que nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo, dice. Los hombres se educan entre sí y con la mediación del mundo. Y aquí algo que hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, dice que no hay enseñanza, enseñar no es transferir conocimiento, dice, sino crear la posibilidad para su propia producción o construcción, ¿ya? No hay enseñanza sin investigación, ¿cierto? Ni investigación sin enseñanza. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser educando. No hay palabras verdaderas que no sea unión. Aceptar y respetar la diferencia. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, ¿ya? Y así, un sinfín de frases, ¿cierto? Que nos llaman a reflexionar respecto al rol docente, ¿ya? Oye, claro, es súper complejo el tema, porque finalmente en el papel o en la palabra suena bien, pero a la hora de ejecutarlo nos encontramos o nos sentimos, no sé si a ti te pasa, pero bastante deficientes de herramientas para llevarlo a cabo. Finalmente, nuestros hijos y los alumnos debiesen percibir a los profesores o a nosotros que estamos al servicio de educación, de su educación, y no ellos al servicio de un sistema que les impone lo que debemos aprender y la forma en que debemos aprenderlo. Es un tema que en realidad nos invita a todos a reflexionar un poco y a cuestionarnos más allá, insisto, de lo que nos imponga el sistema. Porque finalmente siempre el actor fundamental de cualquier sistema a nivel social somos nosotros, y nosotros somos los que debemos cambiarlo, y desde acá lo vamos intentando, así que hay que seguir avanzando en eso. María, ¿te parece si vamos a un temita y volvemos? Sí, perfecto. Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta acá en Estación X con nuestra compañera María Ábalos, en esta noche de 25 de agosto del año 2021, y estamos hablando específicamente de la educación. Y qué importante tema el de hoy, ya que la educación es claramente el instrumento más sensible por el cual una sociedad se puede desarrollar. Claramente lo que cada uno quiera hacer
o más allá de lo que también puede hacer o quiera lograr a nivel social y profesional sobre todo, necesita un profesor. Claro, ahora viene un tema no menor. Se nos vienen elecciones, ¿cierto? Elecciones a la presidencia. Y ahí va, yo creo que va a estar bien interesante leer los programas de gobierno para ver cuáles van a ser las directrices o cuál va a ser la propuesta de cada candidato o candidata con respecto a temas tan importantes como es educación, salud y entre otros. Mira qué importante. Oye, está complejo este tema de los políticos, tan poca credibilidad actual que tienen, tantas cosas que han salido al descubierto. Esperemos que cuenten en adelante con la ética necesaria para que por lo menos den un poco más hacia el pueblo, que harto que lo necesita. Sí, mira, bien cerquita de acá de ella ya leía también, hablando desde la generalidad, ¿cierto?, de la educación, hay profesoras y profesores en Tiltil que todavía no se le paga su deuda, ¿cierto?, de imposición. Entonces, desde ahí ya la base está mal. O sea, si no... no se respetan los derechos de las personas que tienen esta misión, ¿cierto?, de educar a los niños, niñas y adolescentes. Si ya no se respetan sus derechos, difícilmente podemos exigir más, ¿cierto?, como sociedad. Claro, oye, mira, pero yo trabajando en el sistema de salud, claramente en lo personal el peor empleador que he tenido el Estado. Y es un problema eso en realidad porque finalmente está bien, son los municipios los que se hacen responsables, pero en la parte privada, fíjate que en las grandes empresas, cuando las empresas más pequeñas contratan gente y los finiquitan, les absorbe un poco del ingreso para que si no le pagaran a su gente con esos mismos, poder realizar la remuneración del trabajador. Sin embargo, los problemas que tenga un municipio, o sea, el Estado se desentiende, siendo que los trabajadores finalmente lo hacen para el Estado a grandes rasgos. Sí, claro, trabajan y pertenecen a un municipio específico, pero trabajan para que el país surja. Entonces, dejarlos en el aire deja harto que desear de parte del gobierno, en realidad. Claro, ahí es difícil poder... o sea, no es difícil. O sea, hay personas que... entienden más la materia respecto a lo municipal, ¿cierto? Entender un poco qué es mejor o qué es peor, si la salud, por ejemplo, educación, vuelvan a la administración del Estado o sigan siendo municipal. Bueno, eso no lo sé en realidad. Oye, sí, mira, hemos estado hablando en realidad de lo que tiene que ver con la educación y la filosofía, pero a mí, en mi modo personal, hay un filósofo que nos hemos citado acá y que yo creo que es uno de los grandes gestores del sistema como funciona hoy en día, es Platón. Platón fue un gran maestro y cuando uno lee La República habla sobre todos estos grandes temas que son la educación. Bueno, por un lado Platón comprendió siendo muy joven que la educación del hombre y en especialmente del gobierno es el único camino para llegar a una sociedad justa. En realidad que la sociedad debe plasmar una ciudad terrena o un arquetipo que contemple en el mundo a la educación como un pilar fundamental para que ésta avance en cualquier modelo de sociedad. Bueno, la idea de Platón sobre la educación son dos básicamente, podría decir yo, que la primera parte, la atención sobre el individuo, o sea, el primer viaje de la educación que debiese partir desde la básica, yo creo, desde este planteamiento es el autoconocimiento.
si bien en la edad de los párvulos está este trabajo de autorreconocimiento del cuerpo, claramente no hay ni un trabajo sobre el conocimiento de lo emocional, de lo que siento y percibir la realidad de lo que me está pasando. O sea, ¿a quién no nos ha pasado muchas veces que finalmente lo único que necesitamos es un abrazo, oye, y dejamos la embarrada por no saber reconocer nuestras emociones? Algo tan básico como eso. Y la segunda sería destacando la dimensión política del hecho educativo, claramente. O sea, la educación debiese estar basada en preparar al hombre para las funciones de la sociedad. Lo dividía, me acuerdo que en la República, yo leí algo hace varios años ya, que dividía la sociedad como en tres partes, que estaban los de oro, que eran los gobernantes, los de plata, que eran los guerreros en este caso, y después venían los artesanos, que éramos todos nosotros, los doctores, los que trabajan en el día a día para el funcionamiento común de la sociedad. Entonces, mira, estamos hablando de más de 2.500 años que viene con un planteamiento sobre la educación donde el desarrollo personal debiese ser lo fundamental, y sin embargo, valga la redundancia, 2.500 años después seguimos en un mismo planteamiento de preparar a la gente para que funcione en un modelo social, dando lo mismo lo que piense o cuáles sean sus reales capacidades. Mira, yo escuchaba mientras te escuchaba atentamente, y no puedo dejar de mencionar respecto al trabajo de autoconocimiento, ¿cierto? De reconocer las emociones y poder demostrar, ¿cierto?, estas emociones. Y no puedo dejar de mencionar también que, claro, los estereotipos, ¿cierto?, que ya hemos hablado en varias oportunidades, y el patriarcado, ¿cierto?, que hace tanto mal tanto a hombres como a mujeres. Respecto a aquello, entonces, igual es un trabajo que no hay que dejar de hacerlo, ¿cierto? Debe ser un trabajo constante con la familia, en sociedad, ¿cierto? Las autoridades, respecto a de eliminar los estereotipos y así poder internalizar, ¿cierto? Y integrar a la educación también lo válido de que niños y niñas tengan los mismos capacidad, ¿cierto?, de poder expresar sus emociones sin este estereotipo impuesto, ¿cierto?, de que los hombres no lloran, ¿cierto?, de que los hombres tienen que ser duros, que los hombres son machos, ¿cierto?, y las niñas sí pueden, porque la niña es débil, la niña llora. Entonces, claramente ahí debe ir de la mano, ¿cierto? Todo influye, ¿cierto? Vivimos en una sociedad, como dices tú, que la educación no puede estar excluida de la sociedad, y justamente ahí va de la mano también, por lo que hemos hablado tantas veces, ¿cierto? Claro, mira que importante ese tema, porque finalmente si queremos lograr lo que sea, es por la educación donde se parte, y muchas veces, como decías tú, muchos de nuestros comportamientos o actos son a través de la ignorancia. Eso que decías de que los hombres no pueden llorar y todo eso, claramente, si bien tiene que ver con la sociedad en la que venimos, con un tema netamente cultural, pero también hay un pensamiento crítico personal. Y la verdad es que llorar, cualquiera debiese reconocer que es un acto tan natural y necesario como la mayoría de las funciones de nuestro cuerpo. O sea, llorar, tener el llanto en el cuerpo es tan importante como que la olla tenga un hoyito en la tapa, o sea, explotaría. Finalmente, el llanto es el desborde de una energía que producida por la emoción. Me reí tanto que llegué a llorar, estoy tan emocionado que quiero llorar, me duele tanto que quiero llorar.
Y cada vez que una emoción se lleva a un punto más allá de lo que nuestro sistema propio, porque no todos tenemos la misma capacidad de soporte, se ve sobrepasado, aparece el llanto como medida de salvataje. Entonces es algo súper importante. Entonces, por ejemplo, conceptos tan básicos como el enseñar a respirar a los niños podrían cambiar profundamente el comportamiento hasta dentro de la sala de clase. Porque si tú ves los estudios, por ejemplo, para que se produzca hasta el enojo en el cuerpo, tú necesitas una frecuencia respiratoria específica. Es decir, que si tú te mantienes respirando lento, el enojo no se puede expresar en tu cuerpo. Cosas tan simples como esas son necesarias para ir cambiando la forma en que vemos el camino de cómo educar a nuestros niños. Claro, bueno, hemos visto, bueno, se ha visto... lo he visto en la televisión, en las redes sociales, que incluso hay colegios que han implementado el yoga, por ejemplo, para los niños y niñas, que han sido instrumentos bien importantes respecto a quizás a mejorar, ¿cierto?, el clima ahí dentro de una sala de clase. Claro, mira, a ver, hay por ejemplo un texto, se me fue el nombre en este momento, eso se pasa cuando uno está trabajando en vivo. Oye, mira, por ejemplo, en los textos de Platón el término de la educación habla de un propósito bastante diferente en realidad. Dice que quien transita por la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común y la forma media de ver las cosas, y que eso le va a permitir finalmente a uno ver realmente lo que hay detrás. Cuál es la verdadera intención de las situaciones que la sociedad te presenta, y que una verdadera educación también implica adoptar una nueva óptica, y que eso se va a adquirir cuando uno se aleja un poco de lo cotidiano, o mejor aún comienza a mirar el mundo con ojos diferentes. En realidad el mundo nunca va a dejar de ser lo que es. Pero ¿qué nos lleva a cambiar el mundo en el que vivimos? Es la forma en que yo lo veo. Cuando, y lo hemos platicado en varios programas, que finalmente que cualquier percepción que tenga yo a través de los sentidos en el mundo físico, váyase a sentir un sabor, un aroma, escuchar una canción, lo que sea, eso se transforma en un impulso eléctrico. Y finalmente es el cerebro quien define la información y la forma de entrar al cerebro nuestra conscientemente a través del pensamiento. Entonces, cuando comenzamos a activar el pensamiento, no a repetir el pensamiento de otros, sino que a criticar aquello que nos han mostrado, empezamos a ver otras partes de la verdad que hasta entonces no podíamos percibir. Interesante. ¿Te parece si vamos a un temita? Vamos a un tema. Bien, amigas y amigos de Estación X, ya estamos de vuelta acá por la 96.3 Radio Azúcar, la más dulce de Chile. Oye, María, y qué rápido se nos ha pasado el programa de hoy, ya nos quedan solo 15 minutitos para terminarlo. Como siempre, cada programa tenemos temas tan importantes que sí, se nos pasa muy rápido. Hoy siempre nos quedamos un poco con gusto poco en esta situación. Oye, bueno, y para recordarle a todos nuestros amigos y a los que se vienen uniendo acá, estoy acá con mi compañera María Ábalos y estamos hablando sobre educación, y hemos mostrado el pensamiento de grandes filósofos como lo son Paulo Freire, John Dewey, y estábamos hablando hace poco algo de Platón. Bueno, y para terminar o redondear este tema, más allá de lo que hemos presentado, sigue siendo bastante compleja la forma de educar. Nos cuesta mucho, y más allá de los profesores, nosotros como padres, darnos cuenta dónde terminamos nosotros y comienzan nuestros hijos. Y una de las cosas que yo me cuestiono mucho últimamente es la situación de que no poder reconocer si cuando yo le trato de imponer una norma en base a la educación estoy un poco curando mi pasado o creándole un futuro. Entonces
una de las necesidades importantes de nosotros como padres y a los mismos profesores es saber cuándo soltar y cómo soltar, que es bastante importante porque que cometan sus propios errores y todos sabemos que los errores dejan grandes enseñanzas. Como decía esta doctora que hablábamos delante, Catherine Lecuyer, que no se trata de que nuestros hijos hagan todo lo que quieran, sino que quieran todo lo que hacen, y que eso es muy diferente, ¿cierto? Claro, bueno, igual, bueno, yo escucho y es un tema bien difícil, ¿cierto? Dejar que soltar, ¿cierto? Yo tengo súper claro que no, los hijos e hijas no son una propiedad, ¿cierto? Y hay que entregarle las herramientas para que vuelen, ¿cierto? Vuelen al mundo. Cuesta, como cuesta un poco, porque claro, pues uno está esto de este sentido de pertenencia, ¿cierto? Y uno echa de menos siempre el día a día, el contacto un poco. Pero no, claramente hay que trabajar en eso y entregarle la herramienta a los hijos e hijas para que salgan a este mundo, ¿cierto? A esta sociedad y puedan pararse frente a un sistema global, ¿cierto? A todos los sistemas que se pueden, que son necesarios para vivir en sociedad. Y justamente con esto, con un pensamiento crítico y no vayan por la vida acatando, ¿cierto? Haciendo caso al opresor, ¿cierto? A cualquier sistema, ¿cierto? Que se vean enfrentados, que sean opresores de su propia, ¿cierto? De su propio pensamiento, de su propia creatividad, de su propia opinión. Claro, e indagar es súper importante, recorrer un poco la historia y ver que no todos los que nos han contado o no todas las cosas son tan buenas ni tan malas, o sea, ver que en realidad, y lo que busca nuestra sociedad, cómo automantenerse, porque una sociedad democrática claramente tiene muchos vuelcos a lo largo de sus periodos. Por ejemplo, Grecia, que donde el primer intento de democracia, recordemos que Sócrates, por decir la verdad un poco y por mostrar un pensamiento distinto a lo que se esperaba, fue condenado a muerte. O por ejemplo, como referente a eso, lo que busca la sociedad o mantenerse, si vemos que los egipcios fueron el experimento social más largo de la historia, viviendo en el desierto, rodeado por mar, por el norte. Acá hay un caso súper curioso, mira, y comienza con este tema de la educación, que en Grecia comienza ya el pensamiento a hacerse un poco más normalizado, pero cuando comienza este tema con los egipcios, venían las lluvias de Etiopía e inundaban todo Egipto, entonces tenían que volver a marcar de nuevo. Y los sacerdotes fueron viendo estos conocimientos, primero no sabían de dónde venía. Entonces, si yo sé que esto se produce y el otro no, puedo decir que yo lo manejo. Entonces, así aparecieron todos estos grandes mitos de magia sobre las capacidades que tenían los egipcios, y con un ejército poderoso ha sido la forma social más estable que se ha mantenido a lo largo de la historia. 3.000 años duraron, y de hecho el conocimiento que tenían era bastante gigante. Creo que la pirámide fue el edificio más alto hasta la construcción del monumento a Washington. Entonces eso de 1940, 1840 y algo. Entonces ahí se ve cuál es el nivel de educación o de conocimiento que se puede adquirir. Creer que hoy en día somos una punta de lanza en conocimiento solo distorsiona la realidad de donde estamos parados como especie. Claro. Sí, pues pensando también que ellos lo hacían todo a base de la investigación, pero la investigación sin tecnología, ¿cierto? Donde ellos tenían que pasar mucho tiempo, no sé, desde mirando el sol, por ejemplo, por decir algo, hasta cosas más avanzadas para el tiempo que estaban viviendo. Claro, oye, y eso se fue acumulando bastante conocimiento a lo largo del tiempo hasta
Yo creo que uno de los grandes daños que sufrió el conocimiento en la historia fue el reconocimiento del cristianismo. Cuando en el concilio de Nicea Constantino reconoce al cristianismo, o sea, pasaron en 15 años de ser los perseguidos a quemar y matar a todo aquello que pensaba distinto. O sea, si no piensa como yo, ¿por qué tengo que aguantarlo? Sí. Y, por ejemplo, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, los sacerdotes de Amón, del Alto y Bajo Egipto, lo coronaron, pero siguieron haciendo lo suyo. En cambio, cuando fue el cristianismo, arrasó con todo, quemaron la biblioteca de Alejandría, y lo del Oriente se salvó un poco porque el Himalaya no permitió que la cultura occidental pasara con tanta fuerza. Bueno, sí. Los peores crímenes, ¿cierto?, se cometieron en el nombre de Dios. Sí. Y claramente cuando uno lee un poco, y sobre todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, tú ves que este Dios era bastante enjuiciador y castigador, oye. Punitivo completamente. Claro, sí. En realidad sí. Y esto fue... según la Biblia, 400 años más o menos duró el periodo desde que salen de Egipto hasta que Josué logra finalmente instaurarlo en la tierra prometida. Pero si tú tienes a alguien sobre ti que te dice todo lo que tienes que hacer y que gracias a eso te mantienes vivo, o sea, no tienes para qué pensar. Entonces, eso fue ahí la Biblia muestra también que fue un periodo súper negro para la educación. De hecho, cuando Salomón quiso construir el templo, lo único que sabían los que tenía a cargo era matarse entre ellos. Y tuvo que pedir ayuda a otros reinos para que le ayudaran en la construcción. Desde ahí parte la base muestra una base de que claramente la creencia o la fe ciega no tiene ni un beneficio para la educación. Creer por creer son palabras muertas. Bueno, daría tema para un próximo programa. Sí, por supuesto, vamos a seguir preparando programas para esto. Y bueno, y a lo largo del tiempo también estaba viendo que hay distintos conceptos sobre la educación y lo necesario para el ser humano. Y uno de los conceptos más complejos para trabajar en la sociedad, según la filosofía, es la mentira. La mentira, aparte, el ser humano es el ser más impredecible que existe, y por lo tanto funcionar en cualquier tipo de sistema y a través de la mentira nubla cualquier propósito. Y eso tiene que ser una base también en la educación. Esperemos que todos estos cambios que traiga la Constitución nueva para la educación sirva bastante. Pero lo que hay que hacer es acercar a los políticos a la sociedad. Y mira, yo pondría ahí así con letras grandes que todos estos que ocupan cargo en el Estado, que fuese como obligación educarse y atenderse en el sistema público, y te aseguro que todos los problemas que hay en educación y salud lo más probable es que se acabarían. Bueno, sigamos pensando que un cambio es posible. Sí, bueno, y a leer los programas de gobierno para poder votar con conocimiento, ¿cierto? Sí, y volvemos al tema de la educación también, que hay ramos tan importantes como son la educación cívica y la filosofía, oye, que yo creo que
si bien la educación se hace cada vez más democrática, han trabajado bien estos que manejan las redes sociales para nublarnos un poco el camino que debemos seguir, y por otro lado nos pone en esa contraparte donde vemos el daño también que va ejecutando esta misma proliferación de conocimiento, donde nos llena un poco de percepciones y de cosas que son erróneas en cuanto a la existencia. Sí, bueno, como para ya ir finalizando con nuestro tema de hoy, yo quería mencionar algo de que al menos colegios que no son religiosos propiamente tal, ¿cierto?, ya por lo menos no imparten obligatoriamente el ramo de religión, sino que lo han cambiado por otros ramos como educación ciudadana, y eso es súper valorable, y espero que se mantenga en el tiempo y sea universal para todos los niños y niñas y adolescentes. Yo en lo personal soy un crítico de eso también. Yo creo que deberíamos cambiar el ramo de religión por primer auxilio. Claramente actuar sirve mucho más que rezar a la hora de. Así que eso, no sé qué más decir de esta situación. Oye, María, bueno, y finalmente llegó el momento. Sí. Llegó el momento de despedirnos. Oye, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy, y les invitamos a seguir sintonizando la 96.3 o radioazúcar.cl, porque Estación X va todos los días de lunes a viernes de 20 a 22 horas con panelistas de alta calidad y programas y contenidos tan interesantes como los que se ven cada día acá en estos programas, ¿cierto? Y también importante, con grandes auspiciadores. Oye, súper importante eso, así que un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Y así finalizan 2 horas de tu programa Estación X. Será hasta una próxima oportunidad.